Las campanas de la iglesia repicaban en la distancia, rompiendo el silencio sepulcral de la madrugada. Martín avanzaba por las calles vacías, con el eco de sus propios pasos siguiéndolo como una sombra invisible. No había nadie más a esa hora, o al menos eso pensaba. Justo cuando pasó frente a la iglesia del pueblo, un escalofrío recorrió su espalda. Ahí, de pie en la penumbra, una figura pequeña lo observaba fijamente. Era una niña, pero algo en ella estaba terriblemente mal. Las campanas de la iglesia repicaban en la distancia, rompiendo el silencio sepulcral de la madrugada. Martín avanzaba por las calles vacías, con el eco de sus propios pasos siguiéndolo como una sombra invisible. La noche en el pequeño pueblo de Villanueva era fría y densa, y la niebla flotaba sobre el empedrado, creando la sensación de que todo el mundo estaba sumido en un sueño profundo. Era tarde, más de lo que le habría gustado. Había terminado su turno en el Mesón de Toño, un restaurante familiar donde trabajaba como cocinero. El último cliente se había quedado más tiempo de lo esperado, y para cuando cerraron, el reloj ya marcaba las 3 de la madrugada. A esa hora, el pueblo estaba muerto. No había un solo alma en las calles, ni siquiera algún perro callejero husmeando por la basura. Martín aceleró el paso. No era un hombre supersticioso, pero algo en el aire le resultaba incómodo, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. Al girar la esquina, la iglesia apareció ante él, majestuosa y oscura, con su torre elevándose contra el cielo sin luna. Y entonces la vio. Frente a la iglesia, justo al pie de las enormes puertas de madera, había una niña. Martín se detuvo en seco. La niña estaba de espaldas, inmóvil, como si esperara a alguien. Llevaba un vestido blanco, pero su piel parecía demasiado pálida, casi translúcida bajo la luz tenue de la farola más cercana. El cabello oscuro le caía sobre los hombros, ocultando parcialmente su rostro. Un escalofrío recorrió la espalda de Martín. ¿Qué hacía una niña sola a esa hora de la noche? ¿Se habría perdido? ¿Está bien?, preguntó, intentando sonar cómodo. La niña no respondió. Martín tragó saliva y dio un paso adelante. Algo en ella lo inquietaba, pero su instinto le decía que el rostro de la niña era una máscara de sombras. Sus ojos no reflejaban la luz. Eran dos pozos oscuros y profundos, como si en lugar de pupilas tuviera dos abismos sin fin. Su boca se curvó en una sonrisa antinatural, una mueca que no correspondía a un niño. Martín retrocedió instintivamente. Su respiración se volvió pesada. Su pecho se oprimió con una sensación sofocante. Quiso moverse, pero su cuerpo no respondía. «No dejes de rezar», susurró la niña con una voz rasposa, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Y de repente, todo se oscureció. Las luces de la calle parpadearon y se apagaron. Un viento helado recorrió la plaza, y un murmullo ininteligible comenzó a llenar el aire.
como si cientos de voces susurraran al mismo tiempo. Martín cerró los ojos, sintiendo su cuerpo temblar. Cuando volvió a abrirlos, la niña había desaparecido. Pero el sonido de su risa aún resonaba en la distancia. Martín llegó a su casa temblando. No recordaba haber corrido, pero su respiración agitada y las gotas de sudor frío en su frente le decían que había huido. Cerró la puerta con seguro. Apoyó la espalda contra ella y se dejó caer lentamente hasta quedar sentado en el suelo. Intentó convencerse de que había sido una alucinación. Quizá estaba demasiado cansado. Quizá su mente le había jugado una mala pasada, pero no podía ignorar lo que había sentido. Esa presencia, esa risa. «No dejes de rezar», murmuró en voz baja, recordando las palabras de la niña. Sacudió la cabeza. No podía seguir pensando en eso. Se puso de pie y caminó hacia la cocina, buscando un vaso de agua para calmarse. Encendió la luz y el reflejo en la ventana lo hizo detenerse. Por un momento, creyó ver algo detrás de él. Se giró de golpe. Nada. La casa estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el leve zumbido del refrigerador. Exhaló con fuerza, apoyando las manos sobre la encimera. «Tranquilo, Martín», se dijo a sí mismo. «Es el cansancio». Después de beber agua, apagó la luz y fue directamente a su habitación. Se dejó caer en la cama sin siquiera cambiarse de ropa. A pesar del miedo, el sueño lo venció rápidamente. Pero la noche no le daría descanso. Despertó horas después con una sensación extraña en el pecho. Algo estaba mal. La habitación estaba oscura, demasiado oscura. La luz de la calle siempre se filtraba por las cortinas, pero esa noche, todo era negro. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizado. Un sudor frío cubrió su piel cuando sintió un peso sobre su pecho. Su respiración se volvió superficial, como si el aire se negara a entrar en sus pulmones. Algo estaba en la habitación, y no estaba solo. Un sonido débil llegó a sus oídos. Al principio, parecía un murmullo lejano, como si alguien hablara en voz baja en la esquina del cuarto. Pero entonces lo entendió. Era la misma risa que había escuchado en la iglesia. Martín quiso gritar, pero su garganta estaba cerrada. Solo podía mover los ojos, y cuando miró hacia la esquina de la habitación, la vio. Juanina estaba allí, de pie, con la cabeza ladeada y los ojos negros brillando en la oscuridad. Pero ahora no estaba sola. Detrás de ella, una figura alta y delgada emergía de las sombras. No tenía rostro, solo una silueta amorfa que se retorcía como si su cuerpo no estuviera completamente definido. Sus extremidades eran largas, desproporcionadas, y de su boca sin forma salía un sonido gutural. Martín sintió que su corazón iba a estallar. La figura extendió una mano hacia él, acercándose lentamente. Y entonces, la voz de la niña resonó en la habitación. «No dejes de rezar». Con un esfuerzo sobrehumano,
Martín cerró los ojos y empezó a susurrar una oración. No sabía qué estaba diciendo. Solo repetía las palabras que su madre le había enseñado cuando era niño. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sintió una presión insoportable en el pecho, como si algo intentara arrancarle el alma. Su cuerpo tembló violentamente y un zumbido agudo llenó su cabeza. Pero siguió rezando. Entonces todo se detuvo. El peso desapareció. El aire volvió a llenar sus pulmones y pudo moverse. Se incorporó de golpe, jadeando, con el corazón golpeándole las costillas. La habitación estaba vacía. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las cortinas. Había sobrevivido, pero algo le decía que esto no había terminado. El día siguiente transcurrió en una bruma de agotamiento y ansiedad. Martín intentó convencerse de que lo ocurrido la noche anterior había sido una parálisis del sueño, un episodio provocado por el estrés y el cansancio. Pero en el fondo, sabía que no era así. Lo que había visto, lo que había sentido, era real. Durante todo el día, sintió una extraña pesadez en el cuerpo, como si algo invisible estuviera drenando su energía, cada vez que cerraba los ojos. Aunque fuera solo un par de segundos, veía la imagen de la niña con su sonrisa antinatural y aquellos ojos oscuros como el vacío. «Tienes mala cara, hermano», comentó Diego, su compañero de trabajo en el restaurante. «¿Dormiste mal o te fuiste de juerga sin avisarme?» Martín intentó sonreír, pero su reflejo en la cuchara que sostenía le devolvió una imagen pálida y ojerosa. «Solo estoy cansado», respondió, aunque no estaba seguro de que fuera cierto. Las horas en el restaurante pasaron lentamente. La luz del día le daba una sensación de seguridad, como si la presencia que lo acechaba solo pudiera manifestarse en la oscuridad. Pero conforme caía la tarde, la sensación de inquietud en su pecho crecía. Esa noche, al volver a casa, la paranoia lo dominó. Antes de dormir, revisó cada rincón de su habitación. Cerró las ventanas y dejó la lámpara encendida. Pero cuando el sueño lo venció, nada pudo protegerlo de lo que estaba por venir. El sueño comenzó en la iglesia. Martín se vio a sí mismo de pie frente a la gran puerta de madera. Todo estaba envuelto en un aire opresivo, como si el tiempo se hubiera detenido. La luna brillaba con un fulgor antinatural sobre el campanario. De repente, la puerta de la iglesia se abrió con un crujido prolongado. Un aire helado salió del interior, trayendo consigo un murmullo lejano, como si decenas de voces susurraran oraciones en un idioma desconocido. Martín sintió un impulso irresistible de entrar. El interior de la iglesia estaba sumido en sombras, pero en el altar, bajo la tenue luz de los cirios, una figura pequeña estaba de rodillas. Era la niña. Martín quiso hablar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad líquida que se deslizaba por su rostro como lágrimas negras. Su piel tenía grietas profundas,
como si estuviera hecha de porcelana rota. Y su boca se abrió más de lo humanamente posible. Pero lo más aterrador fue la voz que salió de ella. Me quitaron la luz, susurró con un tono que no era el de una niña, sino el de muchas voces superpuestas. Y ahora me perteneces. Martín sintió un tirón en el pecho. Algo lo arrastraba hacia ella, como si su alma estuviera siendo succionada por el vacío de sus ojos. Intentó moverse, pero su cuerpo no le respondía. Y entonces, desde la oscuridad de la iglesia, emergió la sombra. Aquella entidad alta y amorfa que había visto en su habitación ahora se elevaba detrás de la niña, con sus extremidades alargadas y su boca sin forma emitiendo un sonido gutural. Martín quiso gritar, pero la sombra extendió un brazo y lo tocó en el pecho. El dolor fue insoportable. Sintió como si su carne se quemara desde adentro, como si algo estuviera absorbiendo su esencia. Su visión se volvió borrosa, su conciencia comenzó a desvanecerse, y en el último instante, escuchó una voz. No era la de la niña, ni la de la sombra. Era una voz cálida, firme, poderosa. ¡Despierta! Martín abrió los ojos con un grito. Estaba en su cama, empapado en sudor. Su pecho ardía, y cuando se levantó la camiseta, vio una marca negra en su piel, justo donde la sombra lo había tocado. Esto ya no era solo un sueño. Algo lo estaba marcando. Algo lo quería. Martín se quedó sentado en la cama, jadeando. Sus dedos temblorosos recorrieron la marca oscura en su pecho. Parecía una quemadura, pero no dolía. Solo emanaba un leve calor que le erizaba la piel. Esto ya no era solo un sueño. Algo lo había tocado. Algo real. No podía quedarse quieto. Se levantó. Encendió todas las luces de la casa y fue al baño. Se miró en el espejo y vio su propio reflejo. Piel pálida, ojos hundidos, una sombra de miedo grabada en su rostro. Me está afectando, pensó. Me estoy volviendo loco. Pero algo en su interior le decía que esto tenía una razón. Había una conexión entre la niña, la iglesia y la sombra. Y si quería encontrar respuestas, tenía que volver al lugar donde todo comenzó. Volver a la iglesia. El sol apenas comenzaba a esconderse cuando Martín llegó a la pequeña parroquia. El ambiente estaba más pesado que nunca. Parecía que el tiempo no había pasado desde aquella noche, como si las sombras esperaran su regreso. Se armó de valor y entró. El interior de la iglesia estaba casi vacío, salvo por una figura encorvada cerca del altar. Era el padre Ramírez, un sacerdote anciano que había estado en esa iglesia por más de 30 años. Cuando Martín se acercó, el hombre levantó la vista y lo observó con una expresión severa, como si ya supiera por qué estaba allí. ¿Has visto algo, verdad?, preguntó el sacerdote con voz grave. Martín sintió un escalofrío. Padre, necesito saber qué está pasando. El sacerdote suspiró y señaló un banco de madera. Siéntate, hijo. Lo que voy a decirte no es fácil de aceptar. Martín obedeció.
con el corazón latiendo a toda velocidad. El padre Ramírez entrelazó los dedos y comenzó a hablar. Hace muchos años, cuando esta iglesia aún era joven, una tragedia ocurrió aquí. Una niña murió dentro de estos muros. Martín sintió que la sangre se le helaba. ¿Una niña? El sacerdote asintió lentamente. Su nombre era Isabela. Tenía 10 años y solía venir aquí todas las tardes con su madre para rezar. Era una niña dulce, pero su vida terminó de la manera más horrible. Martín tragó saliva. ¿Qué le pasó? El sacerdote bajó la mirada, con el rostro endurecido por el peso de los recuerdos. Hubo un incendio. Una noche, la iglesia ardió en llamas. Muchos lograron escapar, pero Isabela quedó atrapada aquí dentro. Murió sola, rodeada de fuego y oscuridad. Un escalofrío recorrió la espalda de Martín. Pero, ¿qué tiene que ver con lo que vi? El padre Ramírez lo miró con intensidad. Su espíritu nunca encontró la paz. Algunos dicen que su alma quedó atrapada entre este mundo y el otro, y que algo más oscuro la reclamó. Martín sintió un nudo en el estómago. ¿Algo más oscuro? El sacerdote apretó los labios antes de responder. El fuego no solo quemó el cuerpo de Isabela, también abrió una puerta. Algo salió de la oscuridad y la tomó. No era un ángel, era una sombra. Martín recordó la figura grotesca que había visto en sus sueños. ¿La sombra la tiene atrapada? El sacerdote asintió. Por eso aparece en las noches. No es ella quien te busca, es la sombra que la posee. Y si ha puesto su marca en ti, hijo, significa que ahora también te quiere a ti. La respiración de Martín se volvió errática. Esto no era solo una historia, era real. Entonces, ¿qué hago? Susurró, sintiendo el peso del miedo sobre sus hombros. El padre Ramírez guardó silencio por un momento, luego lo miró fijamente. Si quieres liberarte, tendrás que enfrentarlo. Martín sintió que el mundo a su alrededor se volvía más oscuro. Para sobrevivir, tenía que volver a la iglesia una última vez, antes de que la sombra lo reclamara por completo. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Enfrentarlo. ¿Cómo podía hacerlo? No tenía idea de cómo luchar contra algo que no era de este mundo. Padre, yo no sé cómo, susurró, su voz apenas un eco en la vasta iglesia vacía. El padre Ramírez lo observó con seriedad y se levantó con dificultad. Caminó hasta un viejo armario de madera detrás del altar y sacó algo envuelto en un paño blanco. Con manos temblorosas, lo desenvolvió, revelando una antigua cruz de plata y un pequeño frasco con agua bendita. Esta cruz pertenecía al sacerdote que intentó salvar a Isabela del incendio, explicó con voz grave. No pudo sacarla de las llamas, pero juró que nunca permitiría que su alma fuera corrompida. Martín tomó la cruz con cuidado. Era fría al tacto, pero al mismo tiempo sentía que algo en ella le daba fuerza. ¿Y el agua bendita? El padre le tendió el frasco.
La sombra que la mantiene cautiva se alimenta del miedo y la desesperación. Pero el agua bendita debilita su poder. Si quieres liberar a Isabela, debes enfrentarte a la sombra dentro de la iglesia, donde todo comenzó. Martín tragó saliva. ¿Y si falla? El sacerdote apretó los labios. Si fallas, la sombra te llevará con ella. Un silencio pesado llenó el aire. Martín sintió un nudo en el estómago, pero sabía que no tenía otra opción. Si no hacía nada, tarde o temprano la sombra vendría por él. ¿Cuándo debo hacerlo?, preguntó. El sacerdote miró hacia el gran reloj en la pared. A la medianoche es cuando la sombra es más fuerte, pero también cuando su conexión con este mundo es más vulnerable. Martín asintió, sintiendo como la ansiedad se apoderaba de su pecho. Tenía pocas horas para prepararse, y luego todo dependería de su valentía. El reloj de la iglesia marcó las 12 campanadas cuando Martín entró en la nave principal. La luz de las velas titilaba con una intensidad inquietante, proyectando sombras alargadas en las paredes. Sosteniendo la cruz con una mano y el frasco de agua bendita con la otra, avanzó hacia el altar, donde había visto a Isabela en su sueño. El aire se volvió denso, pesado. Un murmullo lejano comenzó a llenar la iglesia. Voces que hablaban en un idioma desconocido, susurrando entre las sombras. Y entonces la vio. Isabela estaba allí, de pie frente al altar, con su vestido chamuscado y su piel agrietada como porcelana rota. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad líquida, y de su boca entreabierta emergía un leve susurro. Me quitaron la luz, murmuró, con una voz que no era solo la de una niña, sino la de muchas almas atrapadas. Martín sintió el miedo recorrerle las venas, pero no se movió. Isabela, susurró, estoy aquí para ayudarte. La niña inclinó la cabeza de manera antinatural. No puedes ayudarme, él no te dejará. Las velas se apagaron de golpe. La iglesia entera quedó sumida en la oscuridad. Y entonces la sombra apareció. Emergió del techo. Una figura amorfa y alargada con extremidades distorsionadas y un rostro sin forma, salvo por unos ojos rojos incandescentes. Su presencia era tan abrumadora que el aire se volvió helado. Martín sintió su cuerpo paralizarse. «Tú me perteneces», rugió la sombra, su voz resonando en todas direcciones. De repente, sintió una fuerza invisible que lo empujó hacia atrás, lanzándolo contra uno de los bancos de madera. El dolor explotó en su espalda, pero se obligó a moverse. No podía rendirse. Con un grito, abrió el frasco y arrojó el agua bendita hacia la sombra. Un chillido inhumano desgarró el aire cuando el agua bendita tocó la oscura figura. La sombra se retorció, su forma ondulando como si estuviera ardiendo desde dentro. Isabela soltó un alarido de dolor. Martín corrió hacia ella y le tendió la cruz. «Tienes que luchar», gritó, «no dejes que te controle». Los ojos de la niña parpadearon por un instante, y por primera vez,
Martín vio algo distinto en ellos. Un rastro de humanidad. Pero la sombra no se rendiría tan fácilmente. Con una fuerza brutal, se abalanzó sobre Martín, envolviéndolo en un torbellino de oscuridad. La sensación de frío y desesperación lo consumió. Era como si algo intentara arrancar su alma de su cuerpo. La voz de la sombra susurró en su oído: entrégate, y todo el miedo desaparecerá. Martín sintió que sus fuerzas lo abandonaban. No podía dejarse vencer. Con el último resquicio de voluntad. Cuando despertó, estaba tendido en el suelo. El sol comenzaba a filtrarse por las vidrieras de la iglesia. Y frente al altar, donde antes había estado la sombra, solo quedaba Isabela. Ya no era una figura aterradora. Su piel estaba limpia, su rostro sereno. Por primera vez parecía realmente una niña. Ella le sonrió. Gracias. Y en un suave parpadeo, desapareció. Martín sintió una paz indescriptible. La sombra se había ido. Y por primera vez en semanas, el miedo también. Días después, Martín volvió a la iglesia, pero esta vez no sintió el peso del miedo. Se arrodilló ante el altar y cerró los ojos, agradeciendo en silencio. El padre Ramírez apareció a su lado. «Has hecho lo que nadie pudo en muchos años», dijo con voz serena. «Has liberado a Isabela». Martín asintió. Pero, ¿qué pasó con la sombra? El sacerdote miró hacia las viejas paredes de la iglesia. No todas las sombras desaparecen. Algunas solo esperan un nuevo huésped. Martín sintió un escalofrío. Se levantó, dispuesto a dejar todo atrás. Pero justo cuando estaba por salir, una de las velas parpadeó levemente, como si una presencia invisible aún estuviera allí, observándolo, esperando.